Pues, además del trabajo que yo hago, porque considero que es un compromiso mío con mis maestros espirituales de la India y demás, hace unos años yo participé de la creación de una asociación para el desarrollo de la inteligencia emocional, hace 15 años. Entonces estuve trabajando con esa asociación y dando cursos, di conferencias, cursos, etc. Y empecé a crear contenidos para el desarrollo emocional. Lo que sucedía entonces es que yo veía que había una carencia evidente para el desarrollo individual de un ser humano, que es la parte espiritual. Entonces, cuando tú quieres abordar un problema que tiene diferentes perspectivas, no es inteligente abandonar alguna de esas perspectivas, porque el ser humano tiene una proyección holística. El ser humano, cuando se enferma, cuando tiene problemas de salud emocional, de salud mental o de salud física, no está teniendo un problema en un aspecto de sí mismo, está teniendo un problema en todo él, en todo el ser humano. Entonces, esa perspectiva en la que yo estaba intentando ayudar socialmente con los compañeros con los que se fundó esa asociación, me parecía que no era suficientemente holística. Claro, cuando empecé a trabajar en la ayuda de los, cuando empecé a prestar servicio a los maestros espirituales y a recibir tanto conocimiento tan profundo, y ahora hablaremos de la diferencia del conocimiento espiritual occidental y del conocimiento espiritual oriental, cuando empecé a recibir ese conocimiento me di cuenta de que yo tenía que aplicar esa responsabilidad del conocimiento que tenía cuando le hablaba a la gente. Porque ¿cómo yo te puedo hablar a ti de cómo hacer funcionar un coche y no explicarte que hay que echarle gasolina? Entonces, por mucho que te hable del motor, de ponerle presión a los neumáticos, y si no le pones combustible, entonces yo pensé que faltaba una pieza. Y mi socio, para mi trabajo y para mis negocios, que era Xavi, me dijo, tenemos que montar una asociación porque hay mucha gente que está muy comprometida con tu trabajo y que nos va a apoyar. Yo al principio pensé que estaba loco, digo, ¿quién nos va a apoyar? Bueno, pues hay 300 personas en la asociación, o sea que pues sí que parece que no sé si había 241 los días que miramos, una cosa así. Entonces sí, se constituyó esa asociación con el único objetivo de promover y desarrollar ese conocimiento y esa ayuda y servicio social para que las personas puedan desarrollarse en su relación interpersonal, que es inteligencia emocional, intrapersonal, que también es inteligencia emocional, y transpersonal, que eso es más inteligencia espiritual, es relacionarte con algo que está por encima de ti o con esa fuente universal de conocimiento. Lo que nosotros empezamos a ver el otro día y empezamos a hablar tiene que ver, voy a cerrar la puerta que siempre me olvido cuando entráis y entra el ruido de fuera. Lo que empezamos a ver la semana pasada tiene que ver con el conocimiento. Los Vedas son 4, no voy a entrar en el conocimiento de los 4 Vedas, pero concretamente nosotros estamos muy centrados, los 2 grandes libros del conocimiento espiritual de la cultura védica son el Bhagavad Gita, que como os dije es un extracto de 800 versos del Mahabharata. El Mahabharata, fijaros que os dije, es el libro más extenso del mundo. Se puede considerar que tiene más de 100.000 versos, pero si lo consideramos como lo contabilizan los hindúes, que lo contabilizan por slokas, el sloka es como la mitad de un verso, pues tiene como 200.000. Y para que os hagáis una idea de la dimensión, cogéis la Ilíada, fijaros el tocho de la Ilíada, y la Odisea, el tocho de la Odisea, juntáis la Ilíada y la Odisea, y 8 veces más es menos que el Mahabharata. Eso multiplicado por 8 es menos que el Mahabharata. O sea, fijaros la extensión, ¿no? Es el libro escrito por el hombre más extenso, ¿no? Salvo que ahora alguno se haya propuesto con el libro Guinness de los récords escribir alguna chorrada durante 2 años de su vida y haya batido el récord. Pero que yo sepa, sigue siendo el libro más extenso. Y en ese libro se refleja la historia de una serie de familias, pero no es el primer conocimiento. Os dije, y ahora quiero retomar esta conversación acerca de 2 cosas de la semana pasada.
En cuanto os haga la pregunta, primero voy a deciros los dos temas que me gustaría abordar y luego os voy a hacer la pregunta de si la semana pasada os quedó algo insuficientemente clarificado o queréis profundizar en algo, o si después de la semana pasada y durante esta semana os ha surgido alguna preocupación. Pero yo os voy a decir los dos temas que me gustaría abordar. Uno, justo coincide que de la mala grabación que tuvimos, que fue porque había aquí un altavoz y se coló en el amplificador de la cámara, y luego el teléfono rompió el vídeo en trozos y un trozo estaba mal, o sea que al final fue un desastre. Cuando conseguí montar los trozos y lo he subido a YouTube, que ya lo habréis visto la mayoría porque he visto que tiene ya un montón de descargas, acabamos la conversación y se queda muy incompleta, y supongo que el que vea la clase de hoy le va a interesar en el por qué los maestros espirituales hindúes valoran tanto la indagación espiritual desde un occidental. Y eso lo dejamos ahí, entonces hoy quiero retomar eso. Y el otro tema que me gustaría clarificar un poco más hoy es por qué os digo que no existe más que un Dios y que las religiones tienen la importancia que tienen. Entonces quisiera explicaros un poco más cómo yo percibo o entiendo el concepto religioso y espiritual y haceros partícipes de cómo los maestros explican que realmente solo hay un Dios. Entonces, cómo ellos nos hacen ver a todos que realmente da igual la religión. Entonces, antes de entrar en esos dos temas que los vamos a abordar hoy, quiero insistir en preguntaros, todo lo que se dio la semana pasada, claro, acabamos la clase, nos pasamos de hora y salimos corriendo, para que no nos echaran, pero ¿quedó algo que hablamos la semana pasada que os parece que no estuvo suficientemente detallado y especificado, o creéis que estaba todo bien? No os quedó nada. Yo tengo una duda, ¿eh? Si no... Pues dispara. Vale, la duda es que no tenía ni idea de que una de las culturas más antiguas del mundo era la del Valle del Indo. Entonces me puse a averiguar si eso era así o no. A mí me gusta siempre analizar lo que me dicen, si es correcto, y analizar la fuente. Y efectivamente, es una de las más antiguas pero hay muy poca conocimiento al respecto, y lo que más me llama la atención y que está eso te lo explico ahora. Vale, y que está en contra un poco de lo que dices tú, es que no han logrado descifrar en esta cultura del Valle del Indo, no han logrado descifrar la escritura, que es uniforme entre comillas y ideográfica, y sin embargo sí que exista toda esa escritura del Mahabharata y de los Vedas, que se remonta más o menos a esa época. Hay dos temas importantes que has tocado. Uno, la antigüedad. Por ejemplo, sí que tenemos conocimiento de hace 2 o 3 milenios en Egipto de los conocimientos de las deidades, y la escritura cuneiforme de la cultura sumeria también está tallada en piedra, porque los sumerios tallaban en piedra, pero también data de hace 2 o 3 milenios. ¿Por qué no se conserva documentado el conocimiento védico de hace, como se sabe que proviene el Mahabharata, más de 5 milenios? Y siendo el más antiguo, por culpa de los británicos. Los británicos, cuando ocuparon la India, llevaron una exhaustiva y profundísima, intensísima labor de destrucción de todo el valor cultural védico, porque era el pilar de la resistencia contra la ocupación. Ellos traían una cultura, la cultura occidental británica, de un imperio que era un imperio expansivo, que ocupaba y doblegaba todo aquel territorio al que podía alcanzar, y lo que aferraba sus raíces a los hindúes era su cultura védica, su conocimiento védico. Y ellos expoliaron y destruyeron una cantidad de información ingente que es imposible de cifrar y detallar. La información que hemos ido recogiendo y que disponemos hoy, 5 milenios después de entonces, hemos tenido la suerte de que aparezca después de la ocupación. Por ejemplo, el Amon-Ra, que es el libro Todo es Uno, que es el pilar de la Vedanta Advaita, es el principal libro del Vedanta Advaita, ese apareció hace solo 800 años en una cueva, pero se sabe que fue escrito hace
2 o 3.000, no se le puede poner fecha, porque tampoco se le puede poner, porque no sé por qué no se puede utilizar el carbono 14, por alguna razón. Hola. Muy buenas, adelante, porque me parece que está transcrito de una copia y entonces se sabe que no es el original. Por alguna razón sé que no le pueden poner una fecha. Creo que básicamente porque el ejemplar que se encontró en esa cueva se ve, o bien quedaba transcrito o bien se percibía que era una réplica, entonces no era el original, pero se sabe que tiene muchísimo tiempo. Igualmente el Mahabharata, como os dije antes, se recitaban las slokas, que son los conjuntos de 4 versos que forman las escrituras de conocimiento religioso y espiritual hindú desde hace miles y miles de años, pero no se le puede poner fecha. Por ejemplo, hay controversia respecto a la fecha real en la que se transcribió el Bhagavad Gita. Yo os digo que son 5 milenios. ¿Por qué? Porque me baso en lo que dice tú antes hablabas de por qué una parte está transcrita y otra no. Porque el sánscrito, que se considera la lengua más antigua, filológicamente compuesta, una lengua completa, la más antigua que se conoce, el sánscrito, es el lenguaje en el que están escritos todos esos escritos védicos, el sánscrito. ¿Que hay escrituras anteriores que no corresponden con el sánscrito en el Indostán? Sí, las hay, claro, pero no tienen ese peso porque no se han encontrado documentados conjuntos de valor literario, filosófico o cultural con el que se pueda decir que esa lengua fuera representativa hasta ese nivel. Pero sí que fue la más representativa en la época el sánscrito, y el mayor especialista en sánscrito de la India cifra en 3.000 años antes de Cristo la fecha en que se transcribió. Hay otras personas, especialistas occidentales, que lo cifran en 2.000, es decir, que dicen que no tiene 5.000 años de antigüedad, sino 4.000. Yo me creo más al hindú que al occidental, básicamente porque el hindú ha estudiado suficientemente el sánscrito como para llegar a entender que la forma en que estaba escrito el sánscrito que se encontró en el Mahabharata debía datar de un periodo muy anterior a la última cifrada en los 4.000 años anteriores, etc., ¿no? Te puedes creer lo que quieras, pero a donde voy, que ahora iba a abordar el tema de la existencia de Dios y del compromiso de la religiosidad y la espiritualidad, y es un compromiso porque es un conflicto, a donde voy es que esos son tradiciones, culturas, protocolos, creencias que no tienen la importancia o la solidez que nosotros deberíamos permitir que nos apartara del valor de lo importante. ¿Recordáis que le dije a Alberto lo del UHF y el VHF? Fijaros, el ser humano, por fisiología pura, no puede estar conectado al mundo espiritual y material al mismo tiempo. Es como el agua y el aceite. Si tú estás funcionando en el aspecto material de ti mismo, entonces el cerebro, que es un dispositivo fisiológico, mecánico que tenemos dentro de nuestro cráneo, en su funcionamiento neurológico, que como sabéis todos es eléctrico, descarga electricidad de unas neuronas a otras a través de las sinapsis neuronales, en esa transferencia de energía eléctrica va modificando toda una serie de neurotransmisores físicos que hay en nuestro cerebro, que son como interruptores, y va alterando todas las proteínas y todos los sistemas físicos y bioquímicos de nuestro cerebro y va produciendo sistemas de mecanismo. Esos sistemas de mecanismo crean el pensamiento. Es decir, cuando se producen esas descargas, tú en tu mente generas un funcionamiento que te permite imaginar, pensar, sentir, esparcir un pensamiento. Y nosotros hemos dado todos en llamar mente a la función de pensar. Es decir, tenemos una mente pensante. ¿De acuerdo? Esta mente pensante es nuestro mecanismo que hace que el cerebro exprese los pensamientos. Esto, cuando está funcionando, desarrolla un artefacto que se llama ego. Y digo artefacto porque es nuestra mayor condena.
El ser humano no puede liberarse de su ego, porque es la imagen que ha creado de sí mismo por su propia experiencia, por su propio pensamiento y por la influencia externa. Es decir, yo soy lo que yo vivo, lo que yo pienso y lo que los demás me dicen y piensan de mí. Eso es lo que yo soy. Eso crea mi ego. Y ese ego es el artefacto de mi mente. Ese ego está creado por mi pensamiento. Si yo no proceso aquello que me dicen, no puedo crear mi ego. Necesito mi pensamiento. Si a mí me dicen, ¡jo, Julio, qué nervioso eres! Y yo pienso y digo, pues es verdad, estoy todo el día corriendo, para un lado, para otro, hay que ver, no sé, pues sí, pues soy muy nervioso. Y me lo creo. Y mi pensamiento genera en mí una creencia que generalmente se vuelve indisoluble y me hace creer que yo soy aquello que por mi propia experiencia, por lo que yo he pensado y por lo que me han dicho, yo he dado en construir como mi yo, mi ego. ¿Y no puede ser una coraza para defenderte? El ego es lo que nuestra mente nos hace creer de nosotros mismos. ¿Que la usamos para defendernos? Sin duda. Porque muchos psicólogos y muchos terapeutas y muchos psiquiatras dicen que no tenemos un ego, sino muchos egos. Es decir, que tenemos el ego batallador que se defiende y que genera ese elemento de defensa. Tenemos el ego amoroso que se relaciona con nuestros seres queridos. Tenemos el ego de la crítica que lo duda todo. Tenemos una serie de desarrollos de personalidad de nosotros mismos, que ahora está muy de moda el eneagrama, que podemos testear de una manera perfectamente clara haciéndonos los test del eneagrama y vemos dónde se encuadran los aspectos de nuestra personalidad dentro de esos 9 grupos y dónde predomina nuestra personalidad. Pero insisto en que la personalidad sigue siendo artefacto del ego. El ego es lo que nosotros creemos ser, y dentro de lo que creemos ser nos creemos batalladores, nos creemos amorosos, nos creemos inteligentes o débiles, nos creemos fuertes, creemos cosas de nosotros mismos que crean nuestra perspectiva de la personalidad. Más o menos he intentado generar un conjunto sin profundizar demasiado en eso. Pero lo que quiero que veáis es que esto es absolutamente incompatible con un estado espiritual de nuestro ser. Cuando nosotros vivimos una experiencia espiritual, no se está manifestando el artefacto del ego de ninguna forma. No se puede manifestar. Cuando estamos viviendo una experiencia espiritual, no se manifiesta el artefacto de la mente, porque la mente está ausente, es como el agua y el aceite. Que hay veces que tenemos un estado pues esto es igual que cuando nos estamos durmiendo o cuando nos estamos despertando. Tenemos un estado semionírico en el que se está manifestando nuestro pensamiento consciente, pero a la vez nos estamos durmiendo y estamos entrando en un pensamiento inconsciente. Y dices, uy, pero si estoy baboseando. Voy a decir algo, pero no sé lo que quiero decir. Y me estoy durmiendo, pero creo que estoy despierto. Y tu mente ahí está creando una mezcla entre esas cosas. También puede ocurrir en un momento concreto en el que estás saliendo de un estado material y entrando en un espiritual, una confusión entre la mente y el ser espiritual. Pero cuando estás en un estado estable, o estás en el estado estable consciente de la mente en el mundo material, o estás en el estado estable del inconsciente espiritual, que es un estado de meditación profunda, un estado de meditación de ser, o simplemente un estado de sobrecogimiento. Y me diréis, ¿qué porras es eso, Julio? Eso es cuando habéis estado caminando durante horas y llegáis a lo alto de una montaña y miráis hacia el horizonte y os sobrecoge, os impresiona y os quedáis completamente abobados viendo algo que es... A mí eso me pasó en la Garganta del Diablo en la frontera de Brasil y Argentina. Vi aquello tan inmenso y por eso recuerdo el hecho del sobrecogimiento. En ese momento desaparece tu ego, desaparece tu mente, el tiempo es totalmente ausente de tu percepción, te puedes quedar allí durante minutos, horas o días porque estás totalmente sobrecogido
Y tu estado de ser no manifiesta pensamiento, no valora, no cuestiona, no juzga, está observando y sobrecogiéndose. Eso es Dios. Porque si os ponéis a pensar, luego vamos a hablar de qué es Dios. Dios es la fuente universal. Esa maravilla natural que se ha creado por las leyes que Él físicamente le dio a este universo, es por Él. Y cuando vemos cosas así, estamos viéndole a Él. Y cuando se ausenta nuestro pensamiento, cuando se ausenta nuestra función consciente, nuestra mente como artefacto, estamos manifestando nuestro ser espiritual. Pero no hay que subirse a una montaña ni ir a ver la garganta del diablo. ¿Habéis cogido vosotras que sois mujeres vuestro primer hijo o el hijo de alguien querido en brazos por primera vez? Ese sentimiento de sobrecogimiento, ese amor tan increíble, ¿no os hizo pensar que el tiempo se paraba? Esto, hay un libro precioso que se llama El estado de flujo, que lo escribió un tío que se llama Kieślowski, que no sé, lo tendría que buscar para poder escribirlo bien. Y el estado de flujo lo define en ese libro, precisamente él lo entiende como una desconexión del funcionamiento de la mente. Él no profundiza en absoluto en la faceta espiritual del flujo, pero de alguna manera detalla cómo funciona ese flujo. Y todos podemos entrar en ese estado de flujo. Por ejemplo, si os gusta coser, si os gusta dibujar, si os gusta tocar un instrumento musical, si os gusta escuchar la música. A veces cuando vemos una película que realmente está muy bien hecha y que se sincroniza con nuestras creencias o con nuestros deseos, nos ausentamos de nosotros mismos. Estamos totalmente imbuidos. Eso los Vedas lo definen y te dicen que es vivir el momento presente. Y los Vedas explican en el Bhagavad Gita que ese vivir el momento presente es la herramienta para entrar en conexión con Dios. ¿De acuerdo? Fijaros la importancia. Por eso nosotros dimos en pensar que una asociación que promoviera una sola parte se estaba quedando coja, porque fijaros la relación tan profunda que hay entre el estado emocional, ese funcionamiento de nuestra mente y la conexión que tiene con un estado espiritual que es incompatible pero inherente. ¿Y por qué digo inherente? ¿Por qué se diferencia un ser vivo de un ser muerto? Cuando estamos vivos o cuando estamos en una losa, ¿qué es lo que nos diferencia a los vivos de los muertos? La conciencia que ofrece nuestra alma a este cuerpo. Esa energía espiritual que nos permite hacer funcionar el cerebro. Cuando se interrumpe la función, esa conciencia que habita en nosotros ya no puede manifestarse y abandona este cuerpo y busca otro. Así de sencillo, ya está. Es fácil, pero olvidamos algo tan sencillo. Y la cultura védica insiste muchísimo en eso. Y supongo que una de las cosas que creo que debo intentar trasladaros antes de empezar a indagar en lo que nos interese a todos saber es eso, es el tema de por qué hay tantas religiones, por qué hay tantas escrituras y por qué parece haber tantos dioses, si al final estamos todos de acuerdo en que realmente todos deberíamos entender que hay un alma que le da aliento a este cuerpo. O sea, es que es tan obvio, se lo dices a cualquiera y es difícil que te lo cuestione, ¿cierto o no? O sea, ¿por qué está ese señor en esa losa muerto y yo estoy aquí vivo? ¿Qué nos diferencia, ¿no? Y entonces te pueden decir, es el mecanismo físico. No, si fuera el mecanismo físico no habría muerte, porque el ser humano tiene tecnología para volver a hacer funcionar un corazón y tiene tecnología para volver a hacer funcionar un cerebro. El tema es que aunque volvamos a hacer funcionar el instrumento físico, ya el alma no está ahí y ese cuerpo no puede volver a vivir, porque no tiene conciencia, no tiene alma, ¿vale? Esto lo podemos entender, ¿no? Bueno, Walden está congelado. ¿Cómo? Walden está congelado. Eso dicen que es un mito. Los de Disney dicen que es un mito, que no está congelado. Y aunque lo estuviera, que hay mucha gente que sí lo está,
hoy día hay miles de personas que están congeladas, algunas de cuerpo completo y otras solamente la cabeza. Hoy día se desconoce por completo cómo recuperar esa vida de ese cuerpo inerte que está congelado. O sea, hoy no tenemos tecnología para recuperarla. La hemos dejado ahí para que cuando tengamos la tecnología se pueda intentar recuperar esa vida. Pero creo que estamos más cerca de trasladar una conciencia a un artefacto digital que de la posibilidad de revivir un cuerpo físico. Creo que ahora mismo tenemos tanta tecnología digital para copiar la inteligencia humana que ya la hemos copiado. Tenemos inteligencia artificial que replica a la humana, que el siguiente paso es replicar una conciencia que nunca tendrá alma, pero se puede intentar, ¿no? Replicar una conciencia. Bueno, entonces, la duda que tenemos todo el mundo es, claro, todo el mundo te dice que su Dios es el mejor. Aquí pues, hemos sido educados en el catolicismo, nos hablan de Cristo y la verdad es que es el avatar divino, la presencia de Dios en la tierra que ha creado el mayor impacto de la historia y el que ha generado mayor cantidad de seguidores, etc. Pero luego te llegan los judíos y te dicen, no, pero es que ese no es realmente el Hijo de Dios. Y porque en realidad solo era una persona que tenía una estrecha relación con él, pero no era su hijo. Y luego te llega y te dicen en el Islam que ese ni siquiera tenía conexión con Dios, que el único Dios que existe es Alá y que el único profeta que tenían es Mahoma. Y luego te llegan los hindúes y te dicen que hay 32 millones de dioses y semidioses. Y tú dices, 32 millones. Claro, entonces, ¿a dónde acudo, no? ¿Dónde me planto? Bueno, realmente la historia de las religiones es muy compleja, pero hay un nexo común, que los Vedas lo inspiran, pero los maestros lo repiten mucho. Y concretamente Prabhupada, que fue, como os dije, el maestro espiritual que trajo a Occidente el conocimiento espiritual de Oriente, de la India, lo repetía mucho, que él decía siempre que el conocimiento de Dios depende del tiempo, del lugar y de la circunstancia. Entonces, esto nos hace comprender el por qué hay tantos dioses. Si Dios es la fuente de la que nosotros emanamos y de la que hemos sido desprendidos cada uno de nosotros, y las yivas, las almas, son fragmentos, porciones extraídas de la fuente a su imagen y semejanza, entonces todas esas yivas que se han separado tienen el sentido y el deseo de, por amor a Dios, volver a estar con Él. Cuando nosotros elegimos vivir en el mundo físico, lo hacemos por envidia. Porque fijaros, los Vedas explican muy claramente que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios con el libre albedrío, por supuesto, de poder elegir amarle o no. Cuanto más le amamos, más nos acercamos a Él y más rápido completamos la vuelta a casa y menos vidas necesitamos para llegar. Cuanto más lo ignoramos y entramos en modalidades de ignorancia o de pasión, más nos cuesta llegar a Él, más tiempo dura ese periplo y más dificultad. Entonces, si sabemos que Dios solo es amor y misericordia, si sabemos que las almas somos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo único que nos diferencia de Él? Que Él es Ishvara, que es la palabra sánscrita que quiere decir supremo controlador. Como fuente y origen, Él lo controla todo. Y eso es lo único que no podemos ser como Él. Las almas no pueden controlar, porque el controlador es Él. Fijaros, es la única, si somos a imagen y semejanza, si las almas están extraídas del mismo origen, si cogéis una cerilla y la acercáis a una hoguera, cuando se enciende la cerilla el fuego no es igual que el que está en la hoguera, aunque uno sea inmenso y el otro sea infinitesimalmente pequeño, pues en esa similitud a imagen y semejanza, lo que no podemos es ser controladores. ¿Qué hace entonces la fuente? ¿Por qué crea Brahma los universos materiales? Para concedernos el placer de vivir aquello que no nos puede dar Él, el control, porque lo tiene Él. En el mundo espiritual no podemos tener el control que tiene la fuente.
En el mundo espiritual no podemos aspirar a controlar las cosas que son controladas por el origen de todo. ¿Y cómo podemos entonces, en nuestra envidia, desde su infinito amor y misericordia, emular o copiar lo que Él controla? Pues solamente creando unos mundos materiales. Él crea un universo físico y cuando venimos a este mundo, ¿qué queremos todos cuando nacemos? Queremos controlar cuando somos niños a nuestros padres, queremos controlar a nuestros amiguitos, queremos controlar a nuestros profesores. Cuando crecemos queremos controlar a nuestros compañeros, a nuestros amigos en el grupo social, queremos controlar la estructura social, queremos gobernar políticamente, ser poderosos, tener empresas, tener empleados que nos hagan caso, queremos gobernar a nuestras parejas, que hagan lo que nos gusta, que hagan lo que queremos. Queremos gobernar a nuestros hijos, queremos gobernar a nuestros hermanos, queremos gobernar a nuestros padres. ¿Sí o no? Queremos controlarlo todo. Porque nos han dado esta naturaleza material para experimentar esa sensación. La de control que no podemos tener en el mundo espiritual. Pero nos apartamos de Dios. Porque en el mundo físico tenemos la ley de incompatibilidad, agua y aceite. Y cuando no estamos conectados espiritualmente, estamos conectados materialmente. Sujetos a las tres gunas: la ignorancia, la pasión y el amor o la bondad. Las tres gunas. Y dependiendo de cómo estamos afectados por esas tres gunas en nuestra situación material, manifestamos una forma de ser. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Que Dios debe ignorar a aquellos que están equivocados? ¿Dios debe ignorar a aquellos que se pierden por el camino? ¿Dios debe ignorar a aquellos que con su libre albedrío eligen no amarle? No. Dios nos ama a todos y su amor es infinito y su misericordia es infinita. Y lo que nos dicen los Vedas del lugar, tiempo y circunstancia es que Dios se manifiesta en infinitos avatares en cada momento que Él considera oportuno para evitar que la cultura humana nos pierda. Porque ¿qué es la cultura humana? Es el crecimiento de una conciencia común. La cultura se crea cuando diferentes seres humanos con diferentes conciencias crean un artefacto de conciencia común, objetivos comunes, pretensiones comunes, preferencias comunes, y crean un grupo cultural social, ¿sí o no? Al crear este grupo cultural social, se crea esa conciencia. Y luego cada uno de nosotros tiene la suya. Si esas conciencias se apartan mucho del amor, Dios, en su infinita misericordia, actúa. Porque no va a dejar que las criaturas se vuelvan locas y se pierdan durante miles y miles de vidas. Al final, en su infinita misericordia, cuando Él es... ¿Qué dicen los Vedas? Los Vedas dicen que Él aparece cuando es reclamado. Los Vedas dicen que un verdadero devoto de Dios lo convierte en su esclavo. Fijaros, el devoto convierte a Dios en su esclavo. Porque cuando alguien es un verdadero devoto de Dios y lo ama con todo su ser, doblega el poder divino. Porque ese amor tan puro y tan profundo pone a Dios al servicio del devoto. Y entonces lo que manifiestan los Vedas es que cuando se ha producido una situación social de lejanía absoluta de la verdad de Dios, algún devoto en su infinito amor le ha pedido: Señor, vuelve, porque si no vienes, esto no se va a arreglar de ninguna forma. Y Dios se ha manifestado, llamado, reclamado por alguno de sus devotos, ¿vale? Entonces, en cada tiempo, en cada lugar y en cada circunstancia, la manifestación de Dios ha creado unas creencias. Y ahora vamos a hablar del otro concepto que os dije: espiritualidad y religión. Dios viene al mundo en un avatar, en una presencia física. Y eso nos permite conocerle y establecer algún tipo de relación con Él. ¿Qué suele suceder cuando Dios viene? En general, que nadie le hace ni puñetero caso. Fijaros al pobre de Jesucristo que lo colgaron en una cruz. Casi ninguna vez, ninguna vez se ha respetado a Dios como tal desde el momento que advino. Porque ni siquiera cuando se recoge en el Gita
que Dios se manifiesta, Krishna se manifiesta a su primo como verdadero Dios y le dice yo soy Dios, nadie más que Arjuna en ese momento lo reconocía como Dios. El único de todos los seres vivientes de aquella época que reconocía a Krishna como la presencia de Dios era su primo Arjuna, porque Dios eligió mostrárselo. Dios se mostró a él. Si Dios no elige mostrarse en toda su... Imaginaros, os voy a poner un ejemplo, yo que sé, algo divertido, ¿no? Imaginaros que Dios aparece como una estatua de 60 metros de alto de oro puro en medio, yo que sé, de Singapur, la isla, ¡pum! Y entre, sabéis que hay dos edificios y hay un puente, que hay una piscina, pues ahí en medio aparece Dios de oro y además habla y se mueve y dice, yo soy Dios. ¿Qué haríamos los seres humanos? Diríamos, eso es un marciano que viene de otro planeta. O sea, interpretaríamos de cualquier forma eso, menos creernos lo que está diciendo, que es que era Dios. De hecho, Jesucristo decía que yo soy Dios, que yo soy el Hijo de Dios, que soy Dios, que estoy aquí, que he venido a salvar vuestros pecados, que he venido a redimiros, que he venido a daros la salida, a daros el camino de vuelta a casa, a volver al Padre, que os voy a explicar cómo liberaros de esto. Ni caso. Lo cogen, lo cuelgan en una cruz y 2000 años después ya hablaremos de quién es Jesucristo. Pero a este lo colgamos en una cruz. Fijaros. Si viniera Dios ahora, da igual la forma que eligiera, nos pasaría lo mismo. ¿Por qué existe la religión? Pues la religión existe porque somos incapaces de comunicarnos con Él. Somos incapaces de creernos a Dios. Entonces, al final, como la espiritualidad está reservada a un profundo amor a Dios y ese amor a Dios hay que crearlo y cultivarlo, lo que hacemos es crear la religión como una forma de generar unos protocolos, unos procedimientos con los que ejecutar un trabajo suficiente para despertar ese amor y hacerlo crecer. Ese es el origen de la religión. De ahí a lo que tenemos ahora, nada parecido. Porque lo que tenemos ahora, nada parecido. Ahora la religión es un concepto sociocultural en el que promover la relación íntima con Dios es el último elemento de la religión. Cojas la que cojas, ¿eh? Da igual que cojas el Islam, que ha creado la yihad para que nos matemos unos a otros, o sea que fijaros ya la máxima perversión de la religión, esa es la máxima, pero el judaísmo o el propio cristianismo dice ama a tu hermano, sí, ama a tu hermano, pero ¿y a Dios? O sea, ámate a tu hermano como a ti mismo y ve a Dios, a la iglesia y rézale. ¿Y qué pasa el resto de la semana? ¿Es que nos olvidamos de Dios? No, es que entonces ama a tu hermano. No, espera. Que a Dios hay que amarlo todo el tiempo. Que lo que nos dicen los Vedas es que nosotros estamos condenados a este mundo material por soberbia. Porque nuestra soberbia, en vez de facilitarnos amar a Dios, nos aparta de Él porque nos creemos más listos que Él. Pero tú, Señor, ¿cómo me mandas esta mierda de vida? Y al sinvergüenza ese del político ese le das los millones que le das. ¿Pero cómo te atreves? ¿Pero qué me estás haciendo? Y el político este y el otro sinvergüenza y el que tiene los supermercados y el que tiene el Corte Inglés y yo aquí pasando la canuta. ¿Pero tú qué me estás haciendo? Pues no te está haciendo nada. Dios no te está haciendo nada. Porque el karma, que es la ley de acción y reacción, es una de las leyes físicas del universo que Él creó. Y el karma hace que todas las decisiones que tú tomes tengan una repercusión. Y todo lo que tú estás viviendo hoy son las repercusiones de las decisiones que has tomado durante toda tu vida. Cuidado. Y de las vidas anteriores. Entonces, cuando decimos, qué cruel es Dios que deja morir a un niño de 7 años con un cáncer. No. Eso forma parte de su camino y de su karma. Y del karma de sus padres. A lo mejor ese niño en su infinito amor ha elegido, antes de encarnar, vivir una vida corta y de enfermedad para despertar la conciencia de amor de sus padres y que ellos se liberen. Los Vedas hablan de que la liberación espiritual afecta en el mundo material a diferentes líneas de relación familiar. Es decir, que cuando una persona alcanza la liberación, las almas le pueden acompañar en esa liberación.
porque parten de un concepto que es que el alma, cuando está transmigrando, el cuerpo sutil arrastra la experiencia de su karma a un nuevo cuerpo, y en el tiempo que está en el mundo espiritual, en relación con la fuente y origen, acuerdan cómo ha sido su proceso y qué es lo que va a ser su nuevo proceso. O sea, qué he logrado, qué quiero lograr, cómo voy a despertar para volver a ti, estoy aquí otra vez, te echo de menos, pero aún no he roto mi maleficio y sigo deseando el control, quiero volver a ese mundo para liberarme de mi deseo de control. Porque hasta que no hemos purificado ese karma, ese deseo de control, ese deseo de robar a Ísvara el control de lo material, hasta que no lo perdemos por el absoluto amor a él, no nos liberamos de lo material, seguimos volviendo. No sé si habéis oído esto de que cuando una persona muere con el pensamiento de un hijo, de una persona que está sufriendo y tal, se queda como atrapada y hablan de los espíritus. Pues mirad, yo no puedo dar fe de ello porque no he estado muerto todavía, este cuerpo físico no lo conozco. Yo esas experiencias no las he tenido. Pero a mí me parece muy comprensible que si los Vedas hablan de que lo último que piensas cuando mueres es lo que condiciona tu nueva encarnación, si una persona muere sufriendo porque su hija pequeña se va a quedar sola, pues la nueva encarnación sea para servir a proteger a esa niña de alguna manera, y a lo mejor se convierta en su esposo en una nueva vida. Todo eso puede tener un sentido. Pero volvemos a la matriz de todo el problema. Tenemos que tener una vida espiritual. Cuanto más tenemos la vida espiritual desarrollada en nosotros, más sentido le damos a la vida material. Porque más tenemos claro el concepto de que nuestra alma es eterna, más nos liberamos del sufrimiento de esta vida material, porque aunque vuestra vida vaya perfecta, aunque todo lo que queráis tener lo podáis alcanzar, aunque todo sea cómodo y sencillo, aunque todo el mundo os quiera, hay sufrimientos. No, hay gente que tiene una vida maravillosa, ¿eh? Yo te digo que yo no, pero mucha gente sí. A mí me está tocando mucho estacazo porque he debido hacer muchas cosas mal. Pero yo las estoy pasando canutas. Pero hay mucha gente que veo a mi alrededor que parecen o sienten ser totalmente felices. Pero ni aun esas personas que abiertamente manifiestan esa felicidad perfecta se pueden librar del sufrimiento, de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Y cuando llega el momento de morir, al fin, todos lo pasamos mal. Salvo quienes amen de verdad a Dios. Porque el que ama de verdad a Dios está deseando volver a su lado. Esta persona no está sufriendo. Depende cómo haya sido su vida. Si sabe que tiene una vida de mierda. Claro, pero la semana pasada dijimos, hay personas que viven gozando para morir penando y hay otras personas que viven penando para morir gozando, que no son palabras mías, sino de San Juan de la Cruz. Claro que sí, pero cuando tú hayas hecho lo que hayas hecho, hayas vivido lo que has vivido, manifiestas amor de Dios de verdad, esto te importa un pimiento. Recordad lo que os dije de que los hindúes alimentan el alma, no el cuerpo, que lo único que hacen por el cuerpo de los demás es darles comida para que no se mueran de hambre, pero que no hacen nada más por los otros más que alimentar su alma. Lo que dice la divinidad es, dale conciencia de Dios a un ser humano y le estás dando la liberación. Es que no va a tener otras vidas en las que sufrir, se acabó el sufrimiento ya. Y si además alcanza la luz, alcanza la autorrealización, alcanza el conocimiento espiritual real en esta vida, ya aquí también deja de sufrir. Fijaros que antes hemos dicho, aún con una felicidad absoluta, tenemos una dependencia del sufrimiento causado por la enfermedad, por la vejez y la muerte. Pero aquel que manifiesta la expresión del amor de Dios de manera real, de verdadera pureza, ¿qué temor puede tener a la vejez? ¿Qué temor puede tener a la muerte? Si sabe que ya no va a volver aquí, ni a ningún otro lugar físico, porque tiene la percepción de Dios presente en todo momento. Las personas que conectan con el amor de Dios no están 24 horas enchufados como cuando enchufas un televisor y se queda encendido. No. Yo doy fe que mi maestro, hay momentos que lo estoy viendo y estoy viendo a Dios y hay momentos que estoy viendo otra cosa, ¿eh?
También que yo le noto que él tiene sus cositas y que en un momento determinado está desconectado y se pone a fijarse en cualquier tontería y empieza como un niño chico con un juguete. Pues todos los seres humanos hay momentos que no estás, pero cuando tienes, digamos, la presencia de amor de Dios, lo tienes mucho tiempo, lo tienes de verdad en tu vida, ¿qué sufrimiento puedes temer? ¿Que realmente qué pensáis que se puede temer si... Claro, es que hay cosas que se pueden decir y que yo creo que hasta ahora lo que os he dicho lo podéis entender. Pero si ahora yo os digo que yo en un estado de meditación profunda durante un instante he percibido esa sensación, pues eso si no lo vivís vosotros, no se puede explicar. Porque yo vivo una vida que no es la que me gustaría, soy consciente de todos mis errores, sé que he vivido una vida que ha sido un desastre, me arrepiento de casi todo lo que he hecho, me gustaría hacer las cosas de otro modo. Si tengo ese desastre de vida cargada sobre mis espaldas, ¿cómo puedo tener tanta fe en Dios? Porque lo he visto. Porque a mí no me lo tienen que contar. Yo lo he visto. Y entonces cuando sufro digo, esto es lo que tú has decidido que me va a acercar a ti. ¿Quién soy yo para cuestionar que me engañen, me roben, me mientan, me apaleen? ¿Quién soy yo para cuestionar que tú has decidido que me hagan daño para que yo te ame? ¿Cómo puedo tener esa soberbia? No la tengo. Pero si tú no lo has visto, si tú no lo has sentido ni un solo instante, tomar esa decisión es realmente muy difícil. Porque no tienes conciencia cierta de que haya eso que está más allá de ti. ¿Recordáis lo que hablamos de la transpersonalidad? La transpersonalidad es muy fácil de entender para los grandes meditadores, porque cuando meditas de una manera constante, en algún instante, alguna vez en tu vida, en ese estado de meditación, se va a producir esa chispa en la que vas a sentir que todo forma parte de ti y tú formas parte de todo, y aún en ese estado eres consciente de que hay algo por encima. Es curioso, porque yo no lo sabía explicar de otra manera, pero yo sentía que formaba parte de todo lo que estaba, pero a la vez sentía que había algo más en eso que estaba. No sé cómo explicarlo. Y cuando tú percibes eso entonces todo lo que te ocurra es irrelevante, porque eres consciente de que no te corresponde a ti juzgarlo. Es más, creo que si yo lo buscara, creo que tengo un buscador en el Adobe Acrobat, hay un buscador por palabras, ¿no? Sí. Resultado. En los Vedas voy a abrir el Gita y voy a buscar cuántas veces dice el Gita desentiéndete del resultado. Si yo no recuerdo más, debe ser 200 veces, en todo el libro. Lo repite, vamos, ya fijaros que ahora, como lo he dicho, ya me pica a mí la curiosidad, yo soy muy curioso de esta cosa. A ver, ¿dónde está? Voy a buscar el Gita tal como es y lo voy a abrir y le voy a preguntar la palabra resultado, a ver cuántos resultados me da. Bueno, seguimos. Por cierto, llevo un rato hablando ya y se va a acabar la clase, no hay ni una pregunta. Yo tenía una. Pues, pero... aprovecha. Sí, lo de la meditación profunda, esta de la que estás hablando, dentro de las clases que vamos a recibir, ¿va a haber alguna parte de introducción a la meditación profunda? Si queréis un día que trabajemos eso, lo podemos hacer. A ver, ¿por qué digo meditación profunda? El Maha Mantra, que es lo que repiten los Vedas que debemos utilizar, es el Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nos dice si Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que es la última encarnación de un avatar divino reconocida por el hombre. Yo siempre digo reconocida por el hombre, ¿por qué? Porque todos, claro que ha habido muchísimas más religiones y muchísimas más sectas, pero reconocidas por la historia como avatares divinos, solo están aquellos avatares que ha habido una gran masa social, cultural, que ha aceptado que eran avatares divinos, ¿no? Entonces considerar a un tío que se erige en yo soy hijo de Dios y que no le cree ni 25, pues no. O sea, cuando uno manifiesta a Dios, en general, no todo el mundo lo ve, pero bastante gente lo ve. De hecho, si Krishna Chaitanya Mahaprabhu
desde que era niño, fue reconocido en la India como uno de los mayores eruditos de cultura espiritual y religiosa. Cosa que era imposible concebir en un niño, y dicen, ¿de dónde sacó este niño este conocimiento? Entonces ya él era considerado un erudito desde niño. Y casi todas las escrituras védicas que han llegado hasta hoy, recordando que hablamos de la destrucción de la India y tal, claro, hace 400 años está muy cerca de la ocupación. Entonces, la gente conocía más lo de hace poco que lo de hace mucho. Lo de hace mucho, cuando lo destruyes, como la gente lo ha ido olvidando, pues ya se pierde. Pero lo de hace 100 años, si lo destruyes ahora, la gente tiene un recuerdo. Entonces, hubo muchas escrituras que no se pudieron destruir. Lo que se conserva de la cultura védica, la mayor parte, el 95% de lo que se conserva, lo escribieron los Seis Goswamis. Los Seis Goswamis fueron como los apóstoles de Jesucristo. Fueron los primeros que reconocieron a Mahaprabhu y que se pusieron a su servicio. Y le siguieron totalmente, desinteresadamente y sin ningún tipo de limitación ni reclamación, le siguieron. Yo no sé por qué no encuentro el libro, me cago en la mar, perdonadme, porque, a ver, entonces los Seis Goswamis escribieron la mayor parte de las escrituras que complementan los grandes Vedas, porque ya os dije que el Ramayana, el Bhagavatam, el Mahabharata son los grandes libros espirituales. A ver, aquí sí que va a estar el curso. A ver, va a estar aquí, Bhagavad Gita, tal. Aquí está. Vale. Que lo voy a poner en la búsqueda ya por curiosidad. Entonces, los Seis Goswamis trajeron todo el conocimiento hasta aquí, porque fueron empoderados y encargados por Mahaprabhu para recoger todo el conocimiento espiritual que se había ido perdiendo durante milenios y que él, Mahaprabhu, no quería que se perdiera. Bueno, pues Mahaprabhu solo dejó escrito una cosa. Fijaros, el hombre con mayor conocimiento espiritual de la época, que tenía seguidores a millares, porque ya él fue reconocido como avatar antes de morir, y que era seguido por todos los grandes eruditos de la India, no escribió nada más que una cosa que se llama el Sisastakam, que son solamente 8 versos, ¿vale? Y todo el Sisastakam es para decirnos que cantemos Hare Krishna. Nos dice, el sufrimiento en esta vida es inevitable. Lo único que te puede... Aquí hay un buscador, ya que está abierto. A ver, inicio... herramientas... Aquí está el buscador. Él, en esos 8 versos, hace una loa constante a que lo único que debe interesarnos es cantar el santo nombre. Porque el santo nombre nos coloca en una relación íntima con Dios, nos acerca espiritualmente a Él y además nos coloca en un estado premeditativo. Si tú repites Harinam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Harinam es santo nombre. Hari es el nombre de Dios, Nam es nombre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Tú primero obtienes una cadencia al recitar. Segundo, sincronizas tu respiración. Tercero, apartas el pensamiento porque tu mente está centrada objetivamente en repetir esas palabras. Y entonces se va dejando de producir el pensamiento discursivo recurrente. Y ese estado te cualifica para entrar en un estado meditativo. Que eso ya es más profundo, ya te desconectas del Harinam, te quedas en un estado de paz, en un estado de reposo, y ahí se puede manifestar la presencia de Dios. El otro día... Julio, para la gente inexperta, por ejemplo, yo con el Harinam, es imposible que yo entre... Yo cantando eso no es imposible. Yo también me pasa igual que a ella. No, porque es que son unos versos que parecen tan sencillos y yo me lío. O sea, no, yo porque es que me resulta muy ajeno a mi cultura, entonces tampoco me dice nada, ¿entiendes? No os preocupéis. ¿Sabes? O sea, entonces, a mí me surte mucho más efecto controlar la respiración. Vale, el próximo día vamos a centrar la clase si no traéis nada, porque yo quería que fuera esto un poco... he puesto el resultado, no me dice cuántas, ¿sabes? Muchas. 796. Muchas. 796. O sea, ya para que lo sepáis. 796. Ya porque lo tengo que saber. Si tengo que hacer algo, lo tengo que hacer. Yo creo que por eso indago tanto y por eso
puedo resultaros útil, porque siempre yo no dejo la duda sin resolver. Si yo no la encuentro hoy, le escribo al maestro y le pregunto, que si no encuentro un resultado. Respecto a lo que decías de que tú no puedes conseguir con el Harinam. A ver, Mahaprabhu dice que es la manera más sencilla, ¿vale? Pero el Bhagavad Gita, y vamos a hablar de ello en la próxima cita que tenemos el próximo lunes, especifica una serie de procesos y te dice, lo mejor de todo, canta el Harinam. Pero si no eres capaz de cantar el Harinam, escucha hablar de Dios. Si no eres capaz, ofrécele a Dios tu trabajo. Si no eres capaz, trabaja sin esperar ningún resultado. Si no eres capaz, solo piensa en mí. Solo piensa en mí. El otro día le escribí a mi maestro preguntándole por una duda de un devoto. Y yo le debí escribir mal porque mi maestro interpretó mal lo que yo le dije. Le dije que cantaba mucho Harinam y mi maestro entendió que no podía. Fíjate, no podía y canta 100 rondas diarias. Entonces, él me contestó, no importa. Si no puede cantar el Harinam, no. Tan solo que lo piense. Porque el pensar no requiere energía. Él dice, si está repitiendo Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, te supone esfuerzo de respiración, de energía material física, hablar consume energía. Si eso te consume energía, que sencillamente lo piense. Hay 3 maneras de recitar el santo nombre. Una es en voz alta, como lo acabo de hacer, Hare Krishna, Hare Krishna. Otra es entre dientes, susurrando, como eso que se llama susurro. Y la tercera es pensarlo. Yo me paso el día con el mantra, pero en mi pensamiento. Porque no lo estoy utilizando en voz alta. Pero yo siempre ando con el teléfono puesto una canción de Harinam que tengo que dura 8 horas. O sea, me lo pongo, le bajo un poquito el volumen y lo dejo sonando todo el día. Entonces, en cuanto hay un silencio a mi alrededor, oigo Hare Krishna, y me conecto otra vez. Entonces, no dejo que mi mente me torture con el pensamiento, porque al llevar el teléfono con la musiquita puesta, cada vez que hay un silencio, oigo la musiquita y me vuelvo a poner en el estado de pensar en el santo nombre. ¿Lo estoy haciendo bien? No estoy haciendo lo que dicen los Vedas. Los Vedas te piden que elijas un número de rondas y la cantes todos los días. Pero yo tengo a Dios presente todo el día. Entonces yo no tengo que estar recitando el santo nombre porque a lo mejor como vosotras no me siento cualificado. Hombre, lo recito mucho más que vosotras porque a vosotras os cuesta, a mí no me cuesta. Pero aunque no me cuesta, no estoy todo el día conectado. Pero en cuanto yo lo tengo en mi mente, estoy cumpliendo otras de las maneras que él mismo, el propio Krishna, nos da en el Bhagavad Gita. Repito, lo busco y lo preparo para la próxima clase. Y lo vemos en la próxima clase. Lo que pasa es que en esta sociedad, por ejemplo, la vida que yo llevo tan agitada, yo creo que hace falta una preparación de relajación. No directamente al... Bueno, tú puedes intentar relajarte de otra manera previamente. Te puedes dar un baño, te puedes sentar en tu sillón favorito, te puedes poner un poco de música tranquila. Me refiero más a Puedes hacerlo, pero el propio santo nombre... Hay canciones tan bonitas que tú te pones... Yo os he pasado por el grupo, a los que estáis en el grupo, ¿cuántas veces he pasado canciones? Sí. Hay canciones tan bonitas que tú te pones esa canción y te sintoniza con el Harinam. Y te calma, te relaja, te conduce... A ver, bueno, no, que está grabando el teléfono. Parece que igual ellas, bueno, lo que te dicen es que no se sienten identificados con eso, entonces no les puede parecer bonita. Sí, pero... No, a mí me No, parece pero que yo no sí, hablo sí, de la sí. canción, hablo de la música. Ya. Sí, La música, pero... la melodía, es que hay versiones de Santo Nombre con música moderna, ¿eh? Con música muy modernita y muy chula. Muy chula. Ya os pasaré ahora por el grupo algunas canciones que a lo mejor, por ejemplo, hay Pero yo me algunas, voy con eso. hay algunas que está todo el rato con el Harinam y hay otras que no, que utilizan otros versos también de escrituras intercalados con el Harinam y son preciosas. Sí, sí, Son sí, preciosas. Tengo muchas, pero... Pero de lo que se trata es de que cada uno llegue hasta donde llega. Dios solo nos pide que le elijamos a Él en su libre albedrío cada yiva. Cada yiva, cada alma tiene el libre albedrío y puede elegir tenerle presente o no. Los que ignoran a Dios y entran en la modalidad, en la laguna de la ignorancia, pues son tíos como Putin, que está matando, mandando morir
centenares de miles de personas y le importa un pimiento, porque está buscando la satisfacción de su ego desde una ignorancia absoluta de la conciencia humana. La conciencia del ser no está para matar, la conciencia del ser está para amar. Y él ignora la conciencia de un ser humano y él hace otra cosa, ¿vale? Pero aquellos que tenemos esa conciencia, llegamos hasta Dios, hasta donde podemos y como podemos. No, yo estoy seguro, bueno, yo no puedo saber, porque no lo sé, pero yo estoy convencido, mi convicción es que yo no voy a ver el fin de mis días en esta vida, que me va a tocar venir más, porque yo soy muy zoquete. Entonces, a mí me va a tocar trabajar más duro todavía. Y además tengo mucho karma, porque los palos que me están dando es que tengo que tener mucho karma acumulado. Entonces, yo espero que serán otras vidas. Pero todo el trabajo que yo haga, desde mi torpeza y mis limitaciones en esta vida, amando a Dios y amándole desde todo lo que Él ha creado, y procurando poner amor a los que me dañan, a los que me perjudican, a los que me destruyen, a esos son a los que tengo que amar. Si yo pongo amor en esas personas que me están haciendo tantísimo daño, es donde yo le estoy demostrando a Él que le amo a Él y que por ese amor soy capaz de amar a todo lo que Él elija para mí, tanto personas como circunstancias. Yo, a donde llego, a donde puedo. Cada uno llega donde le está tocando esta vida y a donde alcanza. Pero lo que no podemos es tomar la elección contraria y convertirnos en otro Putin. Porque ya con un hijo de Putin tenemos bastante. No nos hace falta más. Entonces nosotros podemos tomar en nuestro libre albedrío la elección que nos acerque a despertar nuestra conciencia. Porque cuanto más la despertemos, más dharma desarrollemos, más amor pongamos para liberar nuestro karma y limpiarlo, aunque no lleguemos en esta, y a lo mejor tampoco en la siguiente, seguro que en la próxima sí. Y cuanto antes nos vayamos, antes se acaba el sufrimiento. Esto es como cuando te despiertas. Cuando te despiertas, dices, ¿dónde estoy? Y tú no sabes si estás en tu casa, si estás en casa de tu abuela, o si estás en la cama, o estás en el campo. Cuando te espabilas, recién despertado, no sabes ni dónde estás. Pues cuando vuelves a nacer es así. Tú no sabes dónde estás. Y vuelves a empezar. ¿Qué pasa? Que ahora cuando nos despertamos recordamos todos los días anteriores, tenemos memoria. Pero cuando volvemos a una vida nueva, no sabes dónde estás, pero es que no te acuerdas de nada. Pues imaginaros que tenéis una borrachera tan gorda que no os acordáis del día anterior. Pues así es cuando volvemos. Pero claro, si tú has trabajado y tu alma es pura, es limpia y está llena de amor, aunque no sepas dónde estás cuando te despiertas, tú eres ese amor. Y en esa nueva vida vas a poner en marcha ese amor y te vas a largar de aquí. Ahora, si te toca vivir, te toca sufrir. Así que más vale no volver muchas más, ¿no? Porque es que cuando toca vivir, toca sufrir. Por mucho que adelantes, cada vida es un sufrimiento. Porque como dijo Siddhartha Gautama el Buda, otro avatar divino, el sufrimiento del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no lo podemos evitar. Es inherente a la existencia humana. Entonces, ¿para qué queremos seguir volviendo a sufrir aquí? Lo que tenemos que intentar es limpiar el karma, desarrollar nuestro dharma, nuestro amor hacia el futuro y servir a Dios amándole, porque además nos va a liberar de todo aquí y ahora. En el momento presente, si sientes amor de Dios, no puedes sentir odio, no puedes sentir miedo, no puedes sentir pena, solo estás sintiendo amor por Dios. Y como, jolines, que todos nos hemos enamorado. ¿Cómo estamos cuando estamos enamorados? ¿Embobados? Pues cuando sientes amor por Dios es así, estás embobado. Sientes la presencia de Dios y dices, Dios mío. Yo veo en maestros eso. Veo ese amor que les deja embobados. Y tú le hablas de cualquier cosa que tiene que ver con Dios, se acuerdan de tal cosa y se los ves, les ves cómo se les enciende el rostro. Porque se acuerdan de un pasaje, una relación amorosa de Dios y ves ese amor en ellos. Cuando sientes eso no puedes sentir odio, no puedes sentir pena, no puedes sentir deseo, no puedes sentir envidia, solo amor. Cuanto antes te acerques a eso, menos sufres. Pero habrá herramientas, ¿no?, para llegar a ese amor. Claro, para eso está el Gita. El Gita lo escribió Vyasadeva, que es, digamos, la potencia de Dios que se encargó de la escritura de las escrituras védicas, según marca la tradición hindú. Eso no se puede demostrar, pero se supone que Vyasadeva es hijo de Ganesha y de Parvati, y que fue empoderado por Dios para desarrollar todas las escrituras védicas, por ejemplo, el Mahabharata, el Gita, el Ramayana, el Bhagavatam, etc. Para eso se escribió esto, para esto empoderó Dios
para que supiéramos cómo llegar ahí. Y en el Gita está recogido ese conocimiento. Ese es el objetivo de ese libro, facilitarnos las herramientas que nos permitan vivir esta vida de la manera en que menos suframos y más le amemos. Así es. Y creo que nos hemos pasado de hora. Otra vez. Sí. Bueno, pues a cortar. Apagamos todo. Vamos a parar esto.